Hola a todos, jóvenes. El día de hoy nos encontramos caminando por las calles de la bella ciudad de Morelia y nos acompaña un querido amigo, el arquitecto Pepe Ramírez. Arquitecto, ¿cómo Gracias, estás? Abraham. Bien, Abraham. Muchas gracias por venir otra vez. Encantado. ¿Dónde estamos, arquitecto? Estamos en la colonia Guadalupe. Esta es una colonia popular. Popular. Estamos en la calle Tercera y pues ve el tipo de contexto que tenemos en el entorno. Que es bien interesante, ¿verdad? Porque Sí. estamos acostumbrados, al menos algunos, a construir en fraccionamientos cerrados, ¿verdad? Privados pues que de alguna manera se cierran, ¿verdad? A la ciudad Sí, 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 para, sí. para, pues, para tener seguridad, para tener otras cosas, ¿verdad? Es Y cuando, importante. y cuando nos tocan terrenos así, en medio del bullicio, en medio de- del señor del gas, ¿verdad? De la tienda de abarrotes, de la Coca, de la Pepsi, es complicado, ¿verdad? O sea, dar una solución a una vivienda y tú lo haces aquí perfectamente. Gracias, Abraham. Pues algo de lo que buscaba aquí la dueña de la casa precisamente es eso, un poco cerrarse al exterior. Y que fuera un elemento, ¿cómo decirte?, muy sobrio, hasta cierto punto con materiales, pues, concretos, aparentes, materiales naturales, que la casa destacara, pero también que fuera un poco una casa callada, que finalmente creo que no es tan callada el resultado que tenemos aquí en fachada, pero sí se cierra hacia la parte de la fachada, tratamos de dejarlo un poco más cerrado. Es elegante, ¿eh? El material es muy atractivo. ¿Qué es? El material se llama pulido de pisos, es una como tipo imitación de microcemento, bueno, en realidad es microcemento, pero imitando el cemento pulido. Opté por usar este porque el cemento pulido tienes que aplanar y pulir inmediatamente. Entonces eso a veces el tiempo juega en contra Ujú. y lograr un buen pulido al momento se complica bastante. Entonces este material creo que da una solución muy buena. No queda tan rugoso como en el otro ni con tanta textura, pero queda bastante bueno. Aparte el color es muy bonito, me parece muy atractivo. Súper bonito. Y te Y da la esta puerta sensación. pues es en primer, natural. Le aplicas el sellador. Tiene un sellador semimate. Es interesantísimo cómo se integra con el contexto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, este gesto de tomar la altura del muro del vecino. De hecho, sí hicimos eso. Mira, lo tomamos como referencia, subimos a que quedara al ras de este muro Claro. y hicimos el corte ahí tal cual, con la fachada. No se la manchamos ni nada, pues así estaba. Solo rellenamos e hicimos nuestro corte de material ahí, tal cual como está. Se ve bonito, ese gesto creo que vale mucho la pena. Y hacia el otro lado dejamos una separación de 4 centímetros. Algo importante de que sí me comentó la dueña es: yo no quiero que aplanes muros. O sea, yo quiero que la casa se vea que está dentro de, que llegó este objeto, se plantó ahí, pero que se entienda el contexto que la rodea. Eso es bueno de marcarlo. Por eso ves los muros sin aplanar. Y ya que entremos vas a ver los contrastes que hay con las viviendas a los alrededores. Te refieres a este muro de ladrillo, ¿verdad? Sí, sí, hay quien lo aplanaría, pero pues así se quedó. Y creo que el Ella contraste es dijo que bueno. no. La dualidad Interesantísimo. entre uno y otro. Claro, claro, claro. ¿Qué más decisiones? Bueno, vamos a entrar. El portón muy elegante, sólido, que no te deja ver, ¿verdad? Si No, no estás o te no deja ver. estás, No te que deja creo que ver es nada. importante Es en este importante caso, eso. para la seguridad. Está a punto de entregarse. Tiene algunos detalles todavía. Estamos llegando en el día -5, ¿verdad? O sea, Sí. quedan 5 días para entregar. Para entregar, así es. Así Vamos que a pasar. Pasa, pasa. Adelante. esto va a estar bueno, jóvenes. Es que la luz que te da la arquitectura con estos aplanados es muy interesante, ¿verdad? Sí, Porque sí, es bastante la bueno. trapa, no la refleja tanto. Un jardín de gravilla, ya empiezan a llegar las macetas. Ustedes hacen el paisajismo también. Sí, fíjate que la parte de allá es obra de la dueña de la casa. Ella quería mucho que tuvieras esta idea de la piedra natural y que se quedara como lo ves ahí. De hecho, ella lo planeó, lo ha ido organizando y hace falta un nopal. Al centro de las piedras quiere un nopal, unas cactáceas y demás vegetación, pero de ese tipo. Entonces ella vino y ella posicionó, bueno, no las movió pues ella, pero nos dijo cómo posicionar las piedras y todo, y estos como troncos. A ella le gustan mucho aquí en Michoacán, los pueblos de Michoacán. Ok. Entonces pues dijo: yo quiero materiales naturales, yo quiero que haya barro, quiero que haya cemento, quiero que sea todo lo más natural posible y que se vea pues ese toque de que es artesanal. Yo no quiero ni pintura,
De hecho, la casa no tiene pintura, porque ella dijo, yo no quiero ningún espacio pintado. O sea, ella fue la que te lo dijo. Sí, dice, no, yo no quiero pintura. Y pintamos y pues me hizo quitar la pintura. Dijo, ya no la quiero. ¿En serio? Sí, es en serio. O sea, ya habían pintado. Pinté una parte y me dijo que no la quería. También el yeso, tenía un detalle ahí con el yeso que no lo quería. Pero, no, yo Entonces, no quiero este yeso. acabado espejo de pegaduro entra. Ahorita lo vamos a ver. Este es en color gris. Al interior se utilizó de pegaduro también un pulido de pulido de pisos o acabado espejo. Ujú. Es un blanco, pero se mezcló con gris y con un poquito de café. Ok. Es como tratando de imitar el blanco ostión, tratando de llegar a un tono crema para que nos igualara la paleta de colores de la casa. Fíjate que el blanco, blanco, blanco refleja demasiado la luz. Es a Claro. veces Molesto. llega a ser molesto. Sí, sí, sí. Y lo tenía en el interior en una parte, lo tuvimos que quitar porque es muy intenso. Y arriba, ya que vayamos a la azotea, que es un punto esencial de esta casa, teníamos blanco. La verdad es que era imposible estar allá arriba. De acuerdo, hay que Sí, vamos controlarlo. Y pues aquí nada más el gesto de la celosía, la gravilla. Aquí pues ella dijo, yo no quiero que haya concreto ni nada. Sí, es pura grava. ¿Verdad? Y son Sí. dos cajones de estacionamiento. Dos ¿verdad? cajones, allá no se puso Ujú. porque ella nos indicó, yo no quiero cajones ahorita, solamente déjame un carro. Ok. Sí, Ok, por ok. eso está así. Lo tiene claro. Sí, es bueno trabajar con este tipo de clientes, ¿eh? Claro, las personas que Las tienen claras personas, las ideas, ¿verdad? Lo que necesitan, ajá, son las te mejores ayudan mucho. personas. Y aparte te dejan trabajar y que te den la libertad. Hubo mucha libertad en esta casa, pero ella fue bien clara con lo que quería. No cómo, dijo qué. Tú ejecutas el cómo. Es importante, el Claro. qué del cómo. Adelante. Paso. Miren qué belleza. Aquí lo interesante es la vista que se enmarca desde que entras. También una petición es, quiero que mi casa esté rodeada de jardín. O sea, allá es un jardín con gravilla, pero acá al interior, bueno, hay un gesto muy interesante. Ahorita que pasemos lo ves, te muestro y te digo dónde tomé la referencia, que está en una de tus casas, pero creo que todos alguna vez lo hemos hecho. Todo el tiempo. Alguna vez lo hemos hecho. Me encantó este espacio, ¿verdad? Un área para ponerte los zapatos, quitarte el abrigo, quizá si viene lloviendo te quitas el paraguas, lo dejas, está bastante y te vestibula, ¿verdad? Sí, aquí le faltan unos cojines, te digo, estamos a punto de entregarla, pero la idea es, como tú lo dijiste, que puedas llegar, sentarte, dejar tus zapatos y ya. Si quieres, pues, el abrigo, lo que sea, un closetcito también aquí, un área de blanks. Sí, la escalera lineal en las casas anteriores, pues ya lo habíamos mostrado. Soy muy fanático de estas escaleras lineales flotadas, me encantan, no sé, me fascinan. Y Son muy elegantes y aquí de concreto, ¿no? Ya es nada de de puro acero. concreto. No, es concreto. Bueno, sí lleva acero, pues, de En refuerzo el de varilla, interior. pero en realidad es un escalón de concreto, es un elemento monolítico. Sí. Este espacio está genial. Sí, aquí mira creo que es la referencia que te decía, buscando el jardín de la casa estudio de Luis Barragán, que Con esta tienes la cruz, gran ¿verdad? ventana de la cruz y la vista hacia el jardín. Entonces, ahorita no ha terminado de crecer las plantas, pero se tomó de ahí esta referencia, esta idea del jardín. Está buenísimo. Y ese árbol que estaba en el terreno es una jacaranda que también cuando se hizo el proyecto fue, pues la jacaranda se queda. Claro. Era, era obligatorio. Sí, sí, la jacaranda se Y queda. la Pues. propietaria lo entendió. Ella, sí, en un momento decía, pues déjala a ver si sí o si no, plantamos otra, pero ya que vio cómo quedó el espacio y cómo se integraba la jacaranda, finalmente dijo, déjala ya. Sabemos que puede romper, pues, los firmes, la cimentación, pero se le hizo una caja de concreto abajo. Esperemos Así, que sí, se cortaron las raíces y demás. como en la casa Gilardi. Es que hay una raíz central, le llaman, o raíz madre. Si tú cortas las demás y dejas que esa crezca hacia abajo, la puedes mantener. Y se revisó eso, pues. Interesante cómo otra vez no se enjarran, no se aplanan los muros de los vecinos, pero no se ve mal, es parte de integrarte a la ciudad, ¿verdad? Sí. Esta dualidad entre el interior, el exterior y lo que haces aquí, lo que tiene el vecino, y dejarlo como está. O sea, pues tú llegas, te integras a lo que hay. No tienes que hacer que el otro se integre a ti. Pues él ya estaba primero que tú. Claro. Ahora sí que es un respeto también, ¿verdad? Acá abajo es una recámara y un baño. El muro de concreto, oye, esto está buenísimo, no toca. Sí, no toca.
Es para que sientas como que la losa está pues, volando, está flotada ahí, está separada. En esta parte de aquí se ve como que está volando, pero acá también, mira, la separamos. Cuando se estaba haciendo el proyecto, de hecho, estaba toda separada la losa, ¿eh? Como si estuviera pues, completamente flotada. Pero ahorita en la azotea vamos a ver que dejé este detalle remetido intencionalmente porque se convierte arriba en un pasillo. Es como un pase al área de azotea. Ah, ok. Pero pareciera que está abierto. O sea, ¿no le vas a poner algo o aquí te llueve? No, ahí tiene un cristal. Ah, ya lo Sí, vi. tiene un cristal ahí. Casi no se ve. No, tiene un cristal. Quedó muy bien. Oye, ¿qué acabado es el de los muros, el de las losas? Porque dices que no es yeso, ¿verdad? Mira, originalmente la dueña no quería yeso. Y al final, pues para tapar el yeso, porque ya lo teníamos, le pusimos pulido de pisos a todo. Y por eso ves como matizado, no se ve pintado ni nada. O sea, le echamos sobre el yeso el pulido de pisos a todo para que se vea así como el... No sé si se Sí, alcanza a claro notar que el se ve veteado el como todo un brillo. poco, Enciendan el 4K, jóvenes. un Gasten un poco poquito de manchado datos. ahí. Pongan el Wi-Fi. Y mira, se alcanza a notar, pero es este como tipo de textura, que no se viera liso. De hecho, Ujú. ella me decía que el yeso con pintura le recordaba al betún Ok, de y que no quería que se viera como si fuera betún. acuerdo. Entonces, pues sí, sí, le hicimos varias pruebas y finalmente este es el que le ¿Y por qué gustó. tiene un color más claro este que el otro? ¿Qué cuál otro? Que el gris, por ejemplo. Son dos tonos, ¿no? O sea, Son tenemos dos el tonos. gris y este más claro. Fue parte de la idea que yo tenía, el hecho de decir, bueno, pues este como elemento que está volando, que es la losa, Ajá. lo voy a separar. ¿Y cómo lo voy a separar? Es un elemento blanco. Mira, si te fijas, todos los muros son en color gris o tienen esa tonalidad. Estos tienen textura, pero son grises. Y la parte de las losas y los techos son en blanco. Sí, es Pero ¿qué como le una haces al separación acabado para material. que cambie el color? Porque sigue siendo, o sea, tiene color Hay dos el- pulidos de pisos. ok. Hay uno que es gris y hay uno que es blanco. Entonces, al blanco lo que le hicimos fue ponerle un poquito de gris y color naranja para que tuviera un toque más cálido. Ok, Porque si lo aplicas blanco, blanco es muy intenso. Es muy, muy intenso. pero quedó muy bien. Pero Y qué ya casi interesante está. que le quitaras todo el patio, o sea, le quitaste de 2,5 metros a los 10 del terreno. Sí, 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 sí. Y se siente muy amplio. Está súper amplio. No, y es que todavía queda mucho jardín. Son 6 metros, creo, 10 por 6, unos 60 metros libres allá atrás. Y todo el lateral, que es el jardín, Y luego este detalle de la viga. que se Sí, sienta que está volando. Si quieres salir claro, claro. a verlo, ¿Quieren es- salir, jóvenes? esta fachada es como... Me parece muy interesante esta en realidad, mira. Vamos a manchar el piso, pero vamos acá. Así, quítate los zapatos. Mira. Aquí ya está la jardinería, todo lo que da. Se Ay, siente como si fuera a ser un huerto, ¿verdad? ¿quieren un huerto? De hecho, sí. Lo que dices, ella quiere un huerto y como un tipo jardín silvestre. Ujú. No que lo diseñes ni nada, es un huerto y silvestre como vaya saliendo. Aquí le plantaron, mira, por eso quedó así, que Qué sea bonito como el color de natural. la tierra. Es la tierra de Michoacán, ¿verdad? Rojiza. Es rojiza, sí, es tierra rojilla, rojiza le llaman. Súper bonita. Ay, la fachada también de atrás es muy bonita. Los círculos. Sí, ahorita vamos a ver una situación con el círculo que cruza desde la fachada al interior. Es una joya la casa, ¿eh? Muchas felicidades. Gracias. Es que estos terrenos 10 por 20, Entre entre medianeras, en una medianeras, en colonia medio de la popular. ciudad. ¿Y estos árboles ya estaban aquí también? Había algunos, cuando este terreno estaba lleno de árboles, de camelinas y así como de vegetación. Y cuando llegamos, pues sí, la dueña dijo, ¿sabes qué? No quiero que me vayas a tirar. Pues tiramos gran parte allá al frente, solo la jacaranda se mantuvo, pero toda esta parte se respetó, se podó, porque no nos dejaba trabajar. Estaban altísimos, o sea, los árboles llegaban a la altura de la casa. Ok. Entonces se podaron y mira, pues aquí se ve. Este se ve cortado, este se ve cortado, Sí, claro. ese ya está retoñando de nuevo, este lo cortamos y ya, pero ya estaban aquí. Señoras plantas. Qué bonitos. Y pues estos terrenos te dejan hacer prácticamente lo que quieras, es como muy versátil, O muy sea, libre. las restricciones no te Pues, limitan. pues, ¿qué restricción tienes aquí? Pues no sé, atrás, adelante. Es un terreno medianeras, popular, aquí no es como los fraccionamientos que tienes que hacer esto y lo otro, no. No. Más o menos como cuánto sale el costo de una licencia de construcción como de esta casa. Esto salió
7,000 pesos más o menos. Muy económico aquí en 7,000 Morelia. pesos, porque es zona popular. Ajá. Sí. Mira, no había visto esto. Es la primera vez que estoy viendo la casa ahorita así. Y mira esta vista que tenemos con la barra, el concreto al fondo. Pues yo tampoco la había visto. ¿En serio? Sí. Pero sí la construiste, ¿no? No, sí la construí, pero no, Sí. no me había tomado el tiempo de verla limpia hasta hoy que la limpiamos en la mañana. Ah, es una joya. Me encanta este gesto otra vez, ¿verdad? Del muro que no toca, pero tampoco no toca el muro lateral. Y concreto, qué bien se ve este concreto así no tan perfecto, que se lo va a comer esta enredadera. Exacto. El cuarto Sí, de sí, sí, sí. lavado, ok. Está aquí oculto, mira. El área de lavado. No la veía venir, ¿eh? Casi no vi la puerta, de hecho. Es parte de. A Es ver, parte de. ahorita vamos a ver qué está pasando ahí, me engañaste. Un pequeño volado que te protege los equipos, lavadoras, lavaderos. Gran lavadero, ¿eh? Creo que va a necesitar una pata. Está bastante flotado. Está muy flotado ahí. Todavía el detalle del césped, pues hay que Ujú. corregirlo. Pero No, está no grande, es. es de los de 80, ¿verdad? Sí, es del 90. grande. Es el grande en realidad. Pero cómo estos muros ocultan todo, ¿verdad? Sí. Está Son genial. como 3 planos, mira. Uno, el plano que tenemos acá en la parte trasera, Ok, este plano frontal y el plano de la casa. Entonces, la casa en realidad está dividida en esos ejes. Tenemos, si, pues mira, pues a ver si se va a ver ahí la toma un poco, claro. pero son 4 ejes o 4 puntos centrales los que modulan la casa. Es este muro, que es Ajá. como un plano, ¿no? Es uno de tus ejes. Y si continuamos acá, está el otro plano que divide el espacio de cocina-comedor. Ajá. Y allá tenemos el otro plano. Son 1, 2, 3 y el que separa la casa. Y todos son ejes que van corriendo en el sentido corto del terreno y que van Transversales. marcando Ajá. cómo se va distribuyendo la casa. Sí, Excelente. así está configurado. Muy ortogonal la planta, ¿verdad? Sí, Muy ordenada. sí, 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 Muy sí. ordenada, pero al mismo tiempo muy juguetona. O sea, a ver, vamos a ver qué está pasando aquí en la cocina. ¿Por qué se ocultó? Pues es que está remetido un poco, Y al color del material. del mismo color, claro. Sí, buscando que sea el mismo tono. Y fíjate, entró la luz ¿Se ve? y ya nos enseña que es una fachada poniente. Es poniente. Este es el Ok. poniente. Por eso está cerrado toda esa esquina. Y por eso la cerramos el poniente. Y platícanos de la estructura para los amantes de la ingeniería. ¿Cómo funciona? O sea, porque veo que no toca. No, no toca. Está flotando. Ujú. Este es un muro de concreto. En realidad, pues esta es una pantalla nada más. Este es el muro que está cargando Ok. gran parte de lo que es esta losa. Y este sí se convierte en un muro de concreto como tal. Esos de allá, en realidad, no son como tal de concreto. El muro frontal y todo lo que ves, lo que hicimos fue armar la cimbra y colar 5 centímetros de espesor para lograr el acabado como tipo concreto. Ok. Pero no es de concreto el O sea, muro. este no es de concreto. No, 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 no. Ese sí. Por el contrario, sí, y es estructural. Todo este es puro armado de concreto y aquí en toda la esquina del volumen tenemos una viga. No recuerdo el espesor que tenía, pero todo esto se armó. Es una losa reticular. Creo que la viga tiene unos 50 De centímetros. concreto la viga. Sí, si no, no mal recuerdo. Y este es el muro que está cargando en realidad. Todo este que está aquí. Excelente. Es que se siente muy ligera. Sí, Ok. Vamos a conocer la habitación. hacemos. Miren estas placas de acero que también así se quedaron como natural para cerrar los cantos. Para protegerlos, ¿verdad? Sí. Entonces, este muro también tiene esos 5 centímetros solamente de concreto. Sí, y por esa razón es que tenemos esta placa de acero para tapar el canto, porque no se coló completo. Ok. Pero quedó muy Es por bien, una ¿eh? cuestión de economía también. Pues imagínate construir aquí con concreto y todo, no saco la casa. Y también los perimetrales son de 5 centímetros. No es cierto. Sí. Ahorita lo vemos de arriba para que veas. 4 centímetros más o menos. Oye, quedaron muy bien. Son 4 a 5 aproximadamente. Y aquí se armó la cimbra y todo. Super crack, ¿eh? Sí, Pareciera sí que lo es un muro de hicimos. No, concreto. no. Son 4 4 centímetros. centímetros. Sí, mira, aquí es el espesor de la. Es el muro de tabique más el concreto. Y Ujú. por eso están las placas de acero. Para tapar los cantos. De acuerdo. ¿El baño? Sí, sí, adelante. Le faltan detalles, pero adelante podemos ya ver cómo puede quedar este baño. Aquí está. Hay una lámpara que.
Y es completo. Sí, es un baño completo. Saludos a todos, soy el joven del sombrero. Regadera cuadrada, sanitario acá oculto, súper bien. Qué bonita está la planta, ¿eh? La planta arquitectónica se ve que está muy, muy bien articulada, muy ordenada. Ventilación ahí natural hacia el patio. ¿De qué son las puertas? Son de encino. Es de tambor, pero en realidad están recubiertas de encino. Tiene la veta, ¿verdad? Tiene la veta no tan marcada de encino. Esta fue una petición también. Lo habíamos pintado, estaba originalmente en el color del encino, pero ya que se puso, la dueña dijo, ¿sabes qué? No, no me gustó. Ponle el gris. Brinca demasiado y prefiere el tono neutral que tiene toda la casa. Ella se dio cuenta que le Sí. iba a venir mejor Sí. que se perdieran las puertas con los muros. Exacto. Y si volteas hacia el closet, ese closet era amarillo. Y lo cambió también. Se cambió. Y sinceramente creo que quedó muy bien. Le ayudó bastante. Es que es más sobrio. Sí, es más sobre, es más elegante también. Ujú. El piso de laminado, Es laminado. Este es un laminado. qué bonito combina lo verde con el gris, con la madera. O sea, hay un juego muy equilibrado de esos tonos, ¿verdad? Como 3 tonos. Sí, El cafecito, 3 el tonos. grisecito y el verde. Y ya, esto. El verde es en la parte exterior La naturaleza. como lo principal, lo que le va a dar el cambio a la casa. Y aquí es súper interesante el doble jardín. Aquí, si te fijas, se alcanza a ocultar el patio de servicio. Que pues si tú te das la vuelta, sí lo encuentras, pero si no, no lo ves. Está oculto. Este jardín y acá enfrente el otro jardín. O sea, los dos tipos de jardines. Claro. ¿Y este espacio cómo te lo platicó la cliente? ¿Para qué lo iba a usar? Es ¿Iba a su ser cuarto. recámara? Ese es su cuarto de ella. Ah, es su cuarto. Ella quiere aquí su cuarto. Dijo que quería un jardín y que quería... Yo iba a poner unos árboles ahí, pero me dijo, no. Yo no quiero árbol ahí. Quiero unas cactáceas, una nopalera, unas piedras. Ya, originalmente la cama iba enfrente. Ajá. Vivo allá. Y el closet iba en esta parte. Y cuando estaba la hora, dijo, no, pues yo no quiero una cama tan grande, quiero una cama mucho más chica y déjame el closet más grande. Y se hizo este cambio. Ok. Pero eso está acá. Entonces, pues en obra tú tienes que buscar la forma de solucionarlo, ¿no? ¿Cómo haces el cambio y todo? Lleva ahí junto al jardín una mesa. Todavía aquí te digo, hay detalles que hacen falta. Tenemos una barra creo que es de cuarcita blanca y con la vista hacia el jardín. Entonces tiene una mesita para trabajar aquí. Buenísimo. Y esta salida hacia su... Hacia su jardín. Sí, hacia su otro jardín. Sí. Esta vista creo que Sí, está súper bonito. estamos, sí, ¿verdad? Sí, muy bonito. La idea de las piedras y todo y el tipo de jardín. Y cómo le llenaste, ¿verdad? Como ese montículo de grava. Sí. Como el último viaje y lo dejaron ahí. Dejaron el viaje de grava, tienes razón, no te miento, dejaron el viaje Claro. de grava y yo me lo iba a llevar. Y ella vino un día a las 8 de la mañana y me dice, ¿sabes qué? Déjame la grava ahí. Creo que me hagas un montículo y todo y déjame la grava y las piedras. Bueno, ahí está, te dejamos la grava. Sí, bueno, va. Buenísimo. Decisiones que salen así en la obra. Lo tiene claro. Sí, y por eso se quedó así. O sea, no la vamos a llevar ni nada. Sí, la idea es que quedara plano. Déjame ahí, ponme las piedras arriba. Bueno, así que se quede. Adelante. Y bien, Y quedó muy bien. solo la maceta queda como contención aquí. Ujú. Esta es la contención de toda la grava. Bien. De concreto la maceta, ¿verdad? Siendo concreto, ya en otro video te comentaba de una chica que se llama Ileana, de Ajá. la plántula. Ella me las vendió también. Ah, buenísimo. Es la misma, Saludos a ella. la misma proveedora. ¿Cómo se llama? Ileana, Liliana la plántula. La Plántula. La Vamos plántula. a agregarla en obra para que la puedan contactar directamente. O dejamos aquí también sus redes sociales. Ujú, déjame abrir acá. Vamos a conocer la planta alta. Vamos arriba. ¿Qué altura tenemos aquí libre? 270. ¿O hasta un poco más? Creo que son 270. Hasta donde recuerdo que son 274 por mucho. Sí. 273.4. Perfecto. 270. Sí. Usted sabe sus números, arquitecto. Y aquí se vuelve casi la triple altura. ya. Sí. Buenísimo. Muy bien. Los nichos también empotrados. Este es un buen detalle. Esa luz que te da es muy, muy agradable. Y juega también la luz cálida, ¿verdad? Sí. La luz cálida con este gris muy armónico.